Bienvenida a la segunda parte de esta clase. Vamos a ver ahora un grupo que es más corto, de hecho es el más corto de los grupos del sistema, es el grupo de la soledad, que se compone de tres esencias para que estés atenta y puedas, obviamente, poner toda esta información en los apuntes. Vamos a ver entonces la introducción del grupo de la soledad y también vamos a describir cada una de sus esencias como lo hemos hecho con las esencias anteriores. Grupo de la soledad, ¿a qué se refiere realmente este grupo? ¿Qué es lo que trabaja? Vemos que habla de la soledad, pero no es solamente, puse esta imagen como referencia, pero no es solamente para trabajar la conciencia de que estamos pasando por etapas de soledad o que tenemos realmente un problema consciente con este sentimiento, ¿no? Vamos a ver que hay muchas personas que lo expresan de distintas maneras y de hecho vamos a trabajar ahí, vamos a observar algunas esencias donde esto está por debajo, ¿sí? No necesariamente vamos a ver en estas representaciones florales que se revela esta emoción, pero vamos a ir descubriendo por qué estas flores pertenecen al grupo. El grupo 4, que es este que estamos viendo ahora, se dedica a los sentimientos de la soledad, ¿cierto? Los sentimientos relacionados con la soledad, pero también con el aislamiento o autoaislamiento, y yo también podría decir, y me atrevo a decir, con temas de apego. También el apego ansioso, que se le llama, es una forma de hablar de ese tipo de apego, quiere decir las personas que necesitan el contacto con los otros, también pertenecen a este grupo de alguna forma o adolecen de temas de soledad. Esto puede manifestarse, como bien digo, también de distintas formas, ¿no? Con distintos tipos de comportamiento. Los orígenes de la soledad y del aislamiento pueden ser múltiples, al igual que los efectos, y el doctor Edward Bach recomendaba el uso de estas tres esencias que vamos a ver a continuación para reforzar el sentimiento de apego con otros seres humanos. Este grupo está compuesto entonces por estas esencias que aparecen acá, está Heather, Impatience y Water Violet, o violeta de agua. Vamos a decir siempre los nombres en inglés, que es el origen, pero siempre vas a encontrar la traducción dentro de la ficha también. Heather es la esencia que es para aquellos o aquellas personas que buscan constantemente la atención y la compañía de los demás, pero a menudo hablan solo de sí mismas, de sí mismos. Heather también ayuda a las personas a ser más empáticas y a escuchar a los demás. Vamos a ver distintos ejemplos, e insisto, esta es una forma también de vivir la soledad de una forma, repito, camuflada, ¿no? Son personas que les gusta estar con otras personas, que son muy sociables, entonces en general no se ven solas, pero resienten internamente esta soledad en esa necesidad de imponerse frente a los demás, de ser autorreferentes y de estar siempre en contacto con otros incluso sin necesitar la aprobación de los demás. Es como se vuelven un poco impulsivas en ese querer relacionarse y a veces también invasivas, ¿sí? Impatience es otra flor de este grupo, que es la flor de la paciencia. Como aparece, uno puede generar inmediatamente la relación. En este caso, la palabra suena como la virtud que se trabaja, que es la paciencia, o el defecto, que sería la impaciencia. Es una esencia para aquellos que son impacientes y que prefieren trabajar solos. En ese punto se desarrolla una conexión con la emoción de la soledad, con el sentimiento de la soledad. Y debido a que a su rapidez y eficiencia, ya son personas que tienen mente rápida y que en general tienden a sentir y a pensar por esa naturaleza que todo el mundo es lento, ya, y no soportan, no toleran mucho a las otras personas o el ritmo de la vida incluso, ¿sí? Impatience ayuda a las personas a ser más pacientes, comprensivas con los demás, también más compasivas, por supuesto, con ellas mismas y con los demás, entendiendo que este ritmo o mente ágil no es algo que poseemos todas las personas, ¿sí? Y violeta de agua, water violet, es una esencia para aquellos que son reservadas, sí, reservados, y que prefieren estar solas o solos. Esta es la flor, en este caso sí opera para el autoaislamiento, aislamiento o el ostracismo, el meterme como en una concha y no salir de ahí, el creer que los vínculos o el relacionarme con los otros me va a sacar de mi misión de vida, de mis tareas, de mi bienestar, ¿sí? Y por supuesto ayuda también a abrirse a establecer relaciones más cercanas con las personas. Es una flor que ayuda mucho a sociabilizar a quienes les cuesta. Y miren, fíjense que bella esta planta que aparece acá, que es Heather, y la frase de poder que podemos adquirir de esta es,
siento compasión por los demás, presto y recibo atención, ¿sí? Ayuda mucho también a que las personas que son más de tendencia a relacionarse con esta forma, ¿no? Que es Heather, eh, quieran, busquen esas conexiones reales, no es solamente por llenar vacíos. De hecho, cuando esto se presenta en la infancia, son niños que les gusta ser sociables y que a veces también generan malos vínculos, ¿sí? Niños y también adultos, por supuesto, solo por no estar o sentirse solas, ¿ya? Entonces ayuda mucho a tomar conciencia y salir de ese autocentramiento, ya, o esa sensación de autocentrismo que normalmente viene de una necesidad de llenar un vacío emocional, ¿sí? Aleja también de su acción benéfica, aleja de una ansiedad insaciable por reconocimiento y de una fijación en sí mismo, ¿ya? Personas que necesitan la atención de los demás para sentirse bien, para sentirse amadas, para sentirse queridas, hacia la humildad y una apertura sensible a los otros, el realmente querer conectar con los otros, no solo que los otros me escuchen. Esta flor en general está buscando esa atención. Personas, niños, incluso hasta mascotas, que buscan todo el tiempo la atención de sus dueños, niños que están todo el tiempo llamando la atención de los padres. Obviamente hay edades donde esto se da también. En la fase, de hecho, Freud decía que, no lo relacionó con esto, sino que los contemporáneos de las esencias florales, de la terapia floral, relacionan a esto a la etapa oral que es de Freud, ¿no? En la psicología, que es la etapa de el hablar, el ponerse cosas en la boca, el necesitar llenar ese vacío con algo. Entonces hay muchas personas que, según esta teoría, quedan fijados en esa etapa de la vida, ¿no? Que es cuando amamantamos. Y si no tuvimos ese periodo, ese proceso, si no hubo realmente eh, un sostén emocional, si hubo carencia emocional, sobre todo del arquetipo materno o de la figura materna, se desarrolla una posible actitud Heather para relacionarme con el mundo, eh, y que incluso también a veces pareciera que las personas fuesen así, incluso a veces se cronifica esto, pero por esa necesidad de vacío. Entonces, personas que fuman mucho, que comen, que siempre tienen que estar desde esa fase oral o hablando, siendo escuchadas, verborrea. De hecho, también se trabaja mucho la verborrea, el hablar indiscriminadamente, el comer indiscriminadamente, el fumar indiscriminadamente, con una sensación que incluso también se aloja en la zona del vientre, ¿no? Del inicio del vientre, que es como una sensación de vacío emocional, ¿sí? Vamos a ir viendo de todas maneras, es muy bonita la planta, ¿no? El brezo también es el nombre en español. El defecto que trabaja son personas centradas en sí misma, no escucha, no soporta la soledad, habla de sí indiscriminadamente y, ¿por qué? Por una carencia afectiva. La virtud que trabaja esta planta, entonces, cuando se presenta este defecto, es aprender a estar solos, solas, pero también a escuchar a los otros de verdad, con real intención. Empatía, por supuesto, hacia uno mismo cuando está a lo mejor pasando por una etapa donde necesita más atención y también hacia los demás y disposición verdadera, diría yo, para ayudar a las otras personas. No solo recibir, ya pasa eso de repente con Heather cuando está muy en el extremo negativo, que solo pide, pide, pide atención, cariño, ya, insisto, mascotas, niños, se pueden trabajar mucho cuando están en periodo de mucha demanda, ¿sí? Emocional y de atención. El arquetipo es de lo indiscriminado, o sea, lo que ahoga, lo pegajoso, decía mi maestra Marila, y lo gelatinoso, lo no diferenciado, el estar así como, cuando decía uno, está amigo, amigo o pareja pegote, o uno ha pasado a lo mejor por periodo donde también ha estado muy pegote, muy pegado, no hay separación entre uno y el otro, ¿sí? Mecanismo inconsciente es también, como decía al principio, la niña o el niño necesitado de amor que no suplió esa necesidad y se presenta de alguna forma como una carencia en la adultez. Por supuesto, se trabaja en niños excelente, ¿no? Dar a los niños que tienen ese tema, que por distintas cosas también no han podido recibir el cariño de mamá, la atención de mamá, por distintas situaciones, eh, que les hace falta esa, tienen carencia afectiva, ¿no? Que le ha hecho falta esa necesidad de atención que es propia de la infancia y que es necesaria también para nuestro desarrollo. Desarrollo. ¿Qué decía el doctor Eduard Bagen? Decía, aquellas o aquellos que siempre están buscando la compañía de cualquiera que pueda estar disponible, ya que les resulta necesario hablar de sus propios asuntos con los demás, sin importar quién sea.
son muy infelices si tienen que estar solos por un tiempo, ¿sí? Personas que se atacan y que se generan ansiedad, más que nada, ¿sí? Es una ansiedad social y no les gusta estar solos, ¿ya? A diferencia de otras esencias de este grupo que disfrutan de la soledad, pero se van al otro extremo. Impatience. Vamos a ver esto que también hicimos un preámbulo en la flor, miren qué preciosa, la flor de la paciencia. Y la frase dice, me tomo mi tiempo, tengo paciencia y me relajo. Siempre quieren que todo el mundo baile a su son y de hecho son personas que terminan solas y por eso están en este grupo porque van muy aceleradas, ya les falta, les cuesta interactuar con los otros, tener tolerancia frente al ritmo normal, ¿no? Porque ellos están en una esfera mucho más de la aceleración en general, ¿sí? Y la acción benéfica es aleja de tensiones e inquietud interna hacia un ritmo de rutina equilibrada o equilibrado en este caso. Nombre, impatience o impaciencia, si lo traducimos al español. Defecto, impaciencia, irritabilidad. Impatience también se dice en inglés. ¿Ya? Impaciencia, irritabilidad e irreflexión, la intolerancia, ¿no? Encarnada. La virtud es la virtud de la paciencia, de la tolerancia, no la tolerancia entendida como el soportar, sino empatizar, saber que hay otras personas que son distintas a nosotros y tolerar también nuestra propia diferencia, ¿no? Aceptación y rapidez mental. Ayuda también para personas que les falta eso, que en general les cuesta empezar el día. Impatience te da energía, te da rapidez, te da fluidez. Arquetipo, la impaciencia, ¿no? Que siempre se usa, si no hay un arquetipo en la historia, se usa una frase de analogía, o sea, no tolerar la demora. Y lo que está inconsciente detrás de estas personas, de hecho, esta es una flor de personalidad, se puede dar en un estado, no necesariamente tengo que ser impatience o impatience para vivir estados de impaciencia o momentos, pero hay personas que viven así, ¿ya? Y el mecanismo inconsciente es vivir al ritmo acelerado. ¿Por qué? Porque estas personas lo que hacen inconscientemente es escapar de sí mismas, no se escuchan, no se esperan, no se acogen, ¿sí? Están siempre pensando en el futuro en general, en lo que va a venir, impacientes, no soportan hacer filas, no soportan la espera de nada. No duran mucho en las relaciones, imagínense. Cambian de idea rápidamente, todo lo que demora, imagínense a una patience empathy viviendo en un pueblo. En general son personas que les gusta vivir en contextos acelerados para no sufrir tanto. Pero esto lo hacen para escapar de sí mismas, de sus necesidades. ¿Ya? ¿Qué decía el doctor Bach o Bach? Aquellos que son rápidos de pensamiento y acción y que desean que todas las cosas se hagan sin vacilación ni demora. Cuando se enferman, están ansiosos por recuperarse rápidamente. Entonces, imagínense si eso no sucede. Sufren. Les resulta muy difícil ser pacientes con las personas que son lentas, ya que lo consideran erróneo y una pérdida de tiempo. Entonces tienden a ser también generar conflictos con las otras personas, porque no todo el mundo tiene su ritmo. Son las típicas personas que van en un grupo y caminan de primero. De hecho, mi maestra Marila decía que en general tienen una postura sifótica, o sea, hombros hacia adelante y caminan como que si eso les llevara más rápido a alguna situación. Ya es inconsciente, por supuesto, el cuerpo ahí habla, ¿no? Un poco de las emociones. Eh, y pondrán todo su empeño en lograr que esa gente sea más rápida en todos los sentidos. A menudo prefieren trabajar y pensar solos para que puedan hacer todo a su propio ritmo. Así que imagínense, impatience, impatience. Hay momentos de la vida donde estamos más impacientes, así que es una flor muy buena para poder trabajar esa calma, ¿no? Water violet, violeta de agua, una flor maravillosa que vive en un pantano y genera ahí, muestra esa belleza. Vive solita en un pantano. De hecho, la leyenda dice que esta planta existe, no por supuesto, como todas. Cuando se le acerca un ser vivo, incluso otras algas, ya animalitos en el pantano, se aleja, siempre va a tender al aislamiento, a estar sola. Disfruta, son personas, una flor de personalidad, personas que disfrutan de la soledad, pero que se van al otro extremo, por supuesto. Y dice ahí la frase de poder, formo parte del mundo y me acoge. Desde la acción benéfica, aleja de una posición de retiro y de una vida ermitaña hacia un entorno emocional y un lazo amistoso. O sea,
Puedes ser ermitaño de personalidad, puedes disfrutar de tu soledad, no hay drama con eso, pero también a generar lazos, ya sin creer que eso me va a dañar, ¿sí? Porque son personas que son sensibles emocionalmente, entonces para compensar eso, como no se reconoce, se muestran muy intelectuales. Intelectualizan las emociones, no las elaboran, porque sienten que el relacionarse, vincularse o meterse mucho en el mundo emocional los va a alejar de lo que tienen que hacer, de su deber, de alguna forma, ¿sí? Hay un precepto ahí, como una orden interna bien compleja, pero bueno, una flor preciosa, una personalidad también que tiene mucho que aprender y mucho que desarrollar, ¿sí? Como todas. Defecto, autoaislamiento, orgullo, soledad, reserva, distante. La virtud es la humildad, el aprender a pedir ayuda, por ejemplo, el saber que existe una interdependencia, que no están solas en el mundo y que nadie sobrevive solo, ¿no? Porque eso es lo que tienen internamente y obviamente no reconocen, no se reconoce esa parte, pero idea de que son autosuficientes todo el tiempo, y eso no es real, en el mundo necesitamos de los demás. Sabiduría, calma, soberana, discreción, serenidad y elegancia. Una persona que es Water Violet y que está integrada en el aspecto positivo demuestra eso. Eh, Oscar Wilde, decía mi profesora, en los personajes famosos. Greta Garbo. Si los googlean, si no los conoces, googlealo. Son personas que se decía que son de personalidad Water Violet, que muestran elegancia, son eh, muy cordiales, pero siempre se genera como una especie de distancia, ¿no? No mala onda ni nada, pero personas que se involucran con cierta distancia, ¿sí? El arquetipo de la soledad por aislamiento en este caso. ¿Qué es lo que hay detrás entonces en lo inconsciente? Es prefieren estar solos porque temen que la presencia de otros los desvíe de, imagínense, su proyecto de vida. Esa es la creencia que está debajo. Entonces, la pueden comentar en verbalización diciendo que les cuesta generar relaciones personales porque no les gusta involucrarse tanto emocionalmente, porque tener relaciones con otros, sean relaciones de pareja o lo que sea, quita mucha energía. Ya todas esas verbalizaciones hablan de eso. Recordemos que es súper importante que aprendan estas esencias y que vean todos los aspectos que no están acá, que están en la ficha, porque estos pensamientos, estas esencias, estos remedios, se presentan en la experiencia humana con matices. No todo el mundo dice, no, yo quiero estar solo porque esto me va a desviar de mi trabajo, por ejemplo, o de mi proyecto de vida. Hay personas que lo reconocen así tal cual, pero a veces son matices, como el ejemplo que di de la verbalización anterior de la pareja, donde eso se va revelando y en preguntar en flor, en el lenguaje vamos a ir investigando, pidiéndole a la persona que nos dé detalles, en qué momento se siente de esa manera, en qué momento le cuesta generar lazos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué decía Bach? Para aquellos a los que en la salud o en la enfermedad les gusta estar solos, o sea, se vuelven al extremo a veces orgullosas. Personas que son muy tranquilas, que se mueven sin hacer ruido, hablan poco y con suavidad, pero tienen una presencia fuerte porque son personas de hecho que inconscientemente se sienten superiores intelectualmente, ¿sí? Ahí lo pueden ver en la ficha, ¿no? Casi libres de las opiniones de los demás. Son distantes, dejan a la gente sola y siguen su propio camino. De hecho, hay muchas personas que se dedican a ciertas maestrías que dedican su vida a lo que hacen, ¿cierto? De hecho, esta flor es prima de, se dice es prima de Verben, que es la flor de Edward Bach. Edward Bach, si bien tuvo personas que lo acompañaban, ayudantes, por decirlo así, también asistentes. Hay varios personajes en su vida que están bien presentes, pero personas que se dedican y que no les importa estar solas, no hacer vida de pareja, etcétera. De todas maneras, igual dejó descendencia, pero eh, eh, Waterville es una flor prima porque ya se va un poco más al extremo de incluso no anularse en su vida emocional, ¿sí? Por seguir su camino, los estados de su alma. Entonces, está perfecto, pero sin que sea en algún momento, como vivimos en un mundo donde hay que generar relaciones para sobrevivir, ahí se produce el conflicto de Water Violet. Me cuesta relacionarme, no me duran las parejas porque me aíslo, porque no le pongo atención a mi pareja, etcétera, ¿no? Papás, imagínense, mamás que son de este tipo, incluso hasta con el apego con los hijos les cuesta un poco, son padres distantes que entregan, por supuesto, mucho amor a su forma, pero se genera ese conflicto. A menudo inteligentes y talentosas, su paz y su tranquilidad son una bendición para quienes lo rodean. Excelentes amigos, por supuesto. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase? Y, por supuesto, que vamos a incluir la lección anterior. Vamos a crear, bueno, ahí
Voy a corregir inmediatamente porque es el grupo, en este caso no es el grupo del miedo, el grupo de la soledad. Vamos a parar ahí para que puedas, voy a corregir inmediatamente eso, para que entiendas cuál es el grupo que te toca ahora, no te vayas a confundir ahí. Ahí, corregida entonces la tarea, marginación del presente y grupo de la soledad. ¿Qué necesitamos en tus fichas para que mandes esta semana? Necesitamos el nombre, el defecto, la virtud, el mecanismo inconsciente y la acción benéfica. La acción benéfica la puedes tomar de esta presentación o también de la ficha que aparece ahí. A tu tutora con respaldo a emprendetemujer@gmail.com para que nuestro asistente de todas maneras tenga ese respaldo por cualquier cosa si se pierde el correo, no se envió, rebotó, etcétera. Así que bueno, espero que sigas disfrutando de este aprendizaje. Se vienen más grupos. Importante que vayas con las semanas actualizándote porque si no se te va a hacer más pesado el acumular. Esto hay que integrarlo. Por eso nosotros siempre comentamos que nuestra forma de enseñar es desde la experiencia, muy importante. Prueba las flores, toma las flores, eh, aprovecha los remedios que aparecen en tus mismas fichas de autodiagnóstico, experimenta para que puedas también proyectarte al trabajar con otros desde la experiencia y esa empatía también, ¿no? Este es el fin de la lección. Te veo en la próxima clase.